Como lo anunciamos, ya está con nosotros por la vía telemática el doctor Enrique Santos, expresidente del CES. Con él vamos a hablar sobre la eliminación del examen de acceso a la educación superior. Póngalo en pantalla a nuestro invitado, estimado Jorge Icar. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo en este espacio. Bienvenido. Muy buenos días, Jaime. Buenos días, Yadira. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Hemos dicho, cuando hay algo de educación superior, aquí voy a estar, y como ahora si hay temas, pues hablaremos. Seguro que sí. A ver, doctor, justamente el día de ayer, el doctor Alejandro Rivadeneira, presidente del CENESID, anunció la eliminación del examen de acceso a la educación superior. Vamos a compartir parte de lo que dijo él justamente el día de ayer. Queridos jóvenes, iniciamos la transformación de la educación superior del Ecuador y lo haremos de manera ordenada, progresiva y en conjunto con todas las universidades y escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos, precautelando el derecho a acceder a la institución y carrera de tu preferencia. Considerando que el periodo lectivo del segundo semestre de 2021 está por iniciar y desde luego bajo nuestra propuesta de transformar y modernizar el sistema educativo, eliminaremos el examen de acceso a la educación superior EAES y en su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. Transformar tendrá ese objetivo. Adicionalmente, tomaremos un test de orientación vocacional que te permita tener una idea clara del campo en el que podrás tener un mejor desenvolvimiento académico y laboral, y así apuntalar este maravilloso proyecto de transformar la educación superior y dar una respuesta a los anhelos de nuestros jóvenes. Pero no solo... Bueno, ahí estaba parte del mensaje del doctor Alejandro Rivadeneira. A ver, doctor Enrique Santos, este examen que se elimina es el examen tal vez el que los jóvenes que aspiraban a ir a la universidad no podían o no obtenían el puntaje necesario, porque había jóvenes que a veces llegaban, por decir, el que quería estudiar medicina, sacaba 980 puntos, pero resulta que en esa carrera, en esa facultad donde aspiraba a llegar, o en esa universidad, habían 200 o 300 que tenían más de 980 puntos. ¿Es ese examen o es otro examen? Jaime, ahí se ha creado, yo creo que un juego de palabras. Un examen de admisión, de evaluación de ciertas características para ingresar a la universidad no puede ser eliminado mientras que no se reforme la LOES. La Ley Orgánica de Educación Superior estipula que habrá una prueba nacional, ¿sí?, para poder ingresar a las universidades. Lo que ha hecho la CENESID, lo que ha comunicado el señor secretario de la CENESID, es que se elimina la prueba que había sido instaurada en los últimos años del gobierno de Lenín Moreno, que se llamaba la prueba, el examen de acceso a la educación superior. Una prueba basada en conocimiento, lo cual el señor secretario tiene razón en criticar, es decir, había 4 o 5 áreas generales de conocimiento, matemática, literatura, etcétera, y luego dentro de cada área había grupos temáticos sobre los cuales se preguntaba. Estas pruebas de conocimiento eran pruebas que fueron criticadas por quienes estuvimos en educación superior a partir del año 2012, justamente porque esa era la vieja manera de hacer la admisión a las universidades, la que hacía cada universidad. Y en ese momento se la reemplazó por una prueba de aptitudes. Lo que está diciendo el señor el doctor Alejandro Rivadeneira es que se elimina esta prueba de conocimientos llamada EAES, que tomaba el anterior gobierno, y en su lugar se mantiene una prueba nacional, porque eso no se puede eliminar, repito, mientras siga vigente la LOES, en donde el eje ya no van a ser los conocimientos, sino que se va a regresar a algo similar a lo que se medía antes eran las aptitudes, ahora se van a medir las competencias y habilidades. Pero, de modo concreto, con relación a lo que usted me preguntó, el sistema de acceso a las universidades sigue siendo el mismo, porque el mismo secretario dice en sus declaraciones que estos exámenes van a dar, pues obviamente, un puntaje, porque es una evaluación, y les van a permitir a los jóvenes, cito,
aplicar a la oferta de cupos y carreras disponibles en las instituciones de educación superior. Es decir, cambia lo que se evalúa, pero el método de asignación no va a cambiar para este semestre, porque esta es una medida que se toma, lo ha dicho claramente el presidente y el señor secretario, hasta que no se reforme la LOE, que no va a ocurrir sino hasta fines de este año, en el mejor de los casos. O sea, este año no habrá tal vez la eliminación de ese examen, sino para el próximo año. Sí, lo ha dicho claramente el secretario. Él, en la declaración de ayer, que la escuché completa, él señala que el próximo año, o una vez que se acabe este periodo, una vez que se reforma la LOES, se cumplirá la oferta que hizo el presidente de la República. Él dijo que se iba a eliminar la CENESID, luego se dio cuenta que eso no era posible y precisó que lo que iba a eliminar era el examen nacional de admisión. Ese examen solo se puede eliminar vía LOES, ¿no? Entonces, recién a partir del próximo año, entiendo yo, a partir del primer semestre, será cada universidad la que tome una prueba, ¿no? Ahí está el problema de lo que quizá hablemos más adelante, qué tipo de prueba van a tomar las universidades, ¿no? Pero ese es otro punto. El tema de cupos seguirá siendo... Ha sido hasta ahora, porque igual las universidades, para tener más cupos, necesitan expandirse o crear carreras online donde no necesiten tal vez edificaciones, no necesiten aulas, sino tal vez contratar más profesores. Yo creo que aquí hay que hacer, esta es una reforma, como usted bien lo dice, doctor Enrique Santos, que tiene que hacerle al gobierno, y esto le va a tomar tiempo, esto no va a ser en poco tiempo, ¿ah? Sí, es una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, y yo diría que en la práctica lo que se está proponiendo es una nueva ley de educación superior, una nueva Ley Orgánica de Educación Superior. La existente, pues ustedes saben, fue aprobada en el año 2010, entró en vigencia en el año 2010, tuvo una reforma en diciembre del 2016 y luego durante el gobierno de Lenín Moreno fue reformada en agosto del 2018. Me parece que lo que se plantea ahora por un borrador que circula oficialmente sobre la misma es prácticamente una nueva ley, ¿no? Aunque tiene la figura de una reforma. Y es obvio, porque si se plantea que tienen que cambiar las competencias de los organismos de aprobación de carrera, por ejemplo, se dice que ya las carreras no tienen que ser aprobadas por un organismo público, en este caso por el CES, sino que deben ser implementadas por las universidades y debe ser el actual CAS, el Consejo de Aseguramiento de la Educación Superior, el que haga lo que se llama una evaluación ex post, es decir, la carrera comienza a funcionar y luego de un tiempo se la evalúa, ¿no? Y si está funcionando mal, pues se la cierra, caso contrario, la carrera continúa, pero todo esto requiere que se hagan reformas en la LOES. Eliminar el examen, tal como lo propone el presidente y lo propone el secretario, requiere una reforma en la LOES, no puede ser hecha de inmediato, y por eso yo entiendo que el anuncio que se hizo ayer, repito, tiene dos elementos cruciales. Uno, elimina la prueba de conocimiento que se venía tomando en el gobierno de Lenín Moreno, lo cual, dicho sea de paso, me parece correcto. Y segundo, se anuncia que habrá un proceso de pasar este proceso de admisión a las propias instituciones de educación superior, porque no es solo a las universidades, es también a los institutos tecnológicos superiores. Y eso es importante señalar, se habla que se va a tomar un test de orientación vocacional, ¿no? Sobre lo cual pues espero referirme también más adelante. ¿En qué ayuda esta eliminación de este examen para los jóvenes, doctor? Tal vez ellos tendrán más posibilidades de que accedan a un cupo. Yo creo que el tema de más posibilidades de acceder a un cupo no se va a dar, porque los cupos es un hecho que no depende de la voluntad de la CENESID ni del gobierno, y no depende de la voluntad de los estudiantes. Los cupos es un hecho dado, es decir, una universidad particular, pongo solo como ejemplo, como la UES, tiene un X número de cupos para medicina, considerando que, como una universidad que cuando había categorización estaba en la categoría A,
considerando que ellos pretenden ser si no la mejor, estar al menos entre las 3 mejores universidades del país. Obviamente, como ellos tienen una carrera prestigiosa, como es medicina, no pueden admitir cualquier cantidad de estudiantes. O sea, no es un problema de dinero en el caso de ellos, porque no tienen la infraestructura, no tienen el equipamiento, no hay en el país la cantidad de profesores como para tener, de invento, 2.000 estudiantes, ¿no? Así haya 2.000 familias que estén dispuestas a pagar por los estudios de medicina estudiantes. Y lo mismo pasaría en el caso de una institución pública, que es otro conocimiento que usted señaló. Las universidades públicas ofrecen cupos en función de lo que el gobierno les da. Obviamente que podría aumentar los cupos. Podrían aumentarlo bajo dos perspectivas. La una es aumentando el número de estudiantes por aulas y por lo tanto aumentando la carga de los docentes, pero esto lo que hace es deteriorar la calidad y lo único que va a ocurrir es que entran 1.600, como me ocurrió a mí, entran 1.600 estudiantes al primer año y en el segundo semestre, en la segunda mitad del año, había solamente 400 y cuando pasaban de año quedaban 200, es decir, es un desperdicio de recursos que las universidades públicas no se pueden dar, por lo cual se va a seguir manteniendo el sistema de cupos por calidad, por pertinencia además, porque no porque haya 10.000 personas que quieren seguir medicina en la Universidad Central, tiene que dársele los cupos a 10.000. ¿Dónde vamos a tener luego 10.000 médicos en el sistema? Solo de una cohorte, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido no hay una mayor ni facilidad ni dificultad, porque la pelotita siempre está del otro lado, del lado de los cupos. Lo que ocurre, que a mí sí me parece importante, es que al eliminarse la prueba de conocimientos, se disminuye en algo esta traba, esta dificultad que se estaba poniendo para los estudiantes que venían de una formación inicial, básica y de bachillerato de inferior calidad, porque nuestro sistema sigue siendo un sistema educativo con muchas desigualdades, muy heterogéneo. A veces se dice que la particular es buena y la pública es mala. Cuidado. Hay una muy buena educación pública, hay muy buenas instituciones de educación pública, hay excelentes instituciones de educación de particular o privado, como se le llama más comúnmente, pero también hay de otro. También hay una educación pública de pésima calidad, y disculpen, también hay una educación particular de pésima calidad. Entonces, si bien es cierto que en general es mayor la cantidad de centros educativos particulares que tienen una buena formación sobre los públicos, sin embargo no es la única desigualdad. La desigualdad está también dentro de los públicos de excelencia, los públicos que no tienen recursos, otras divisiones, los centros o las unidades educativas que están en las grandes ciudades o en las ciudades en general y aquellas que están en parroquias o en cantones de carácter, hogares de los cantones de carácter rural, las escuelas y los centros educativos a las que accede la población más pobre, lo que técnicamente se llama el quintil 1 y 2, o sea, de 5 grupos de ingresos, el 1 y 2 son los que tienen más bajos ingresos, las escuelas, los colegios, las unidades educativas a las que accede la población rural más pobre, la población indígena, afro, montubia más pobre, ciertamente tiene más baja calidad. Y al eliminarse una prueba de conocimientos, es verdad que ellos tienen más posibilidades de acceder a la educación superior, porque ya no se va a saber qué tanto sabe de historia o qué tanto sabe de una ecuación de precálculo. Lo que se va a evaluar es qué habilidad o qué competencia tiene para desempeñar actividades de carácter profesional o académico, sea a nivel universitario o sea a nivel técnico o tecnológico. Entonces, sí hay una diferencia. Sin embargo, que quede claro, esa diferencia no significa que se ha generado lo que dice nuestra Constitución, la efectiva igualdad en el acceso de oportunidades de todos los bachilleres a la educación superior, porque siguen habiendo todavía desigualdades formativas, inclusive en el nivel en que se generan competencias y habilidades, que es lo que plantea este gobierno, y en el nivel de aptitudes, que es lo que planteaba el gobierno de Rafael Correa. Doctor, se me queda una pregunta. Le voy a dar paso a mi compañera Yadira Escobar, que tiene más inquietudes. Gracias, Jaime. Doctor Santos. Bueno,
El acceso a las universidades en el Ecuador continúa con una serie de cambios. Ahora se elimina el examen del acceso a la educación superior, que había reemplazado ya al cuestionado examen ser bachiller que se implementó en la época de Rafael Correa, y que esto generó también muchas quejas, ¿no? Por miles de estudiantes que no podían acceder a la educación superior y otros que debían seguir carreras obligatorias o que no querían. Con este nuevo examen al que se lo ha llamado transformar, ¿van a ver en realidad esos cambios sustanciales que necesita la educación superior para el acceso a las universidades? Yo creo que no, Yadira. Yo creo que no, porque igual el problema siguen siendo los cupos. Es decir, yo puedo querer estudiar medicina, ¿no? Puedo estar bien preparado para estudiar medicina. Postulo a la Universidad Central acá en Quito o a la Universidad de Guayaquil, en Guayaquil. Y bueno, vamos a suponer que obtengo un puntaje de 850. Llámese ENES, que fue el primer examen que se tomó en el gobierno de Rafael Correa, llámese ser bachiller, que fue el segundo examen, llámese el EAS, que fue el examen de Lenín Moreno, o llámese transformar, que sería la nueva prueba de evaluación. Igual, el problema sigue siendo que yo saco 850 puntos para entrar a la Universidad de Guayaquil, y la Universidad de Guayaquil ofreció 300 cupos, y de esos 300 cupos entraron los 300 mejor puntuados. Y sucede que el estudiante que entró en el puesto número 300 tenía 915 puntos, es decir, estaba 65 puntos por delante de mí. Eso pasaba en el ENES, pasaba en el ser bachiller, pasó con el actual examen EAES, y va a pasar también con el transformar. Es decir, no es posible que los estudiantes que rindan la prueba, así le cambiemos de conocimiento a aptitudes, que repito, es positivo, sin embargo, no es posible que todos los que rindan la prueba entren a las universidades, porque eso no depende de un examen, eso depende de los cupos que ofrezcan las universidades. Y si la universidad ofrece, repito, 300 puntos, yo saqué 8, voy a poner otro ejemplo más radical, yo saqué 910 puntos, y el último estudiante que ingresó con cupo, el número 300, entró con 911 puntos, obviamente entra ese estudiante y yo me quedo afuera. Entonces, me parece que se están creando expectativas peligrosas, y lo más peligroso es que el próximo año, que se elimina ya la prueba nacional, esto va a regresar a las universidades. ¿Y cuál es el problema de que regrese a las universidades? De que en las universidades ustedes no van a tener pruebas diferenciadas como antes. Habrá universidades, no nombro, donde pondrán énfasis en el conocimiento matemático y otras no, ¿sí? Claro. Doctor Santos, usted acaba de mencionar un inconveniente que de los que se quejan los alumnos que ya están graduados y quieren ingresar a las universidades. Y es que, de acuerdo a la estadística, más de 1.600.000 estudiantes han quedado afuera de la educación superior, ya que existe justamente lo que usted mencionaba, un cupo menor, que en este caso sería solo de 90.000 cupos para los estudiantes que se están graduando. ¿Qué hacer para cumplir con esas expectativas que tienen los graduados para que opten a una carrera superior? Mire, la educación superior de tercer nivel en el Ecuador, en el área pública, es gratuita. Eso no se puede modificar. Hay personas que leo que dicen quieren regresar a las carreras autofinanciadas. Eso no es posible, ¿no? Al menos en las públicas no es posible, porque hay una limitación constitucional. Sin embargo, lo que sí yo veo que estamos sufriendo, y no desde ahora, desde antes, ¿no? Desde que empezó a mejorar la calidad de la educación en este país. Recuerden que este rato tenemos 7 universidades entre las 1000 mejores del mundo, por algo ha de ser, por las medidas que se tomaron antes. El problema está en que si no se incrementan los cupos, no se puede abastecer la demanda, primer punto. Eso es el tema de igualdad de acceso a oportunidades. O sea, todos deben tener la misma posibilidad de acceder, no la obligación de acceder, eso no dice la Constitución, posibilidad de acceder. Y eso requiere obviamente que la formación terminal de los bachilleres, que obviamente viene desde la formación inicial, básica, bachillerato propiamente dicho, sea de alta calidad y no tenga tantas desigualdades, como ocurre en muchos países del mundo. Entonces, eso es un primer problema que se tiene que solucionar. El segundo problema que se tiene que solucionar es el financiamiento de la educación de tercer nivel gratuita en las instituciones públicas.
Si obviamente esta ley, esta reforma no va acompañada de una nueva propuesta de diversificación de alternativas de financiamiento para la universidad pública, pues definitivamente esto no va a funcionar. Únicamente las universidades particulares van a poder ampliar sus cupos, porque obviamente cobran, y inclusive así tienen límites, ¿no? Tampoco es que pueden abrir la cantidad de cupos que quieran. Van a poder abrir extensiones en provincias porque tienen plata para hacerlo. Las públicas, ¿de qué nos sirve a las públicas que nos digan pueden hacer nuevas extensiones si no hay dinero para crear nuevas extensiones? La educación en línea que mencionó muy bien Jaime, no es que eso se hace de la noche a la mañana. Eso requiere, lo hemos vivido en esta pandemia, eso requiere de una gran infraestructura, requiere de una conectividad que va más allá de la universidad. Es decir, ¿de qué sirve tener carreras en líneas si hay un 40% de la población en el Ecuador que no tiene acceso a Internet? Y la mitad de esa población tiene acceso a Internet de mala calidad. Y finalmente, ¿qué ocurre con los estudiantes que dirían, bueno, no puedo entrar a la pública, me voy a la particular? Bueno, eso requiere ingresos, requiere pagar pensiones, requiere pagar colegiatura. Entonces, yo creo que si no se incrementa el fondeamiento, si no se piensa creativamente en fondos que amplíen la capacidad de las universidades para crear extensiones, también las públicas, no solo las particulares, para crear más equipamiento, para poner carreras en líneas de calidad, con profesores de calidad, con equipamiento y conexión de calidad, con un internet de calidad que no depende de la universidad, depende del Estado, es muy difícil que se llegue a lo que se predica y me parece que se puede generar una situación de enorme frustración social. Doctor, el examen del EAES pronto a desaparecer, se desprendía del 60% de las notas de postulación para el cupo universitario en las universidades públicas. Con este nuevo examen, ¿esto cambiaría? Es decir, ya no dependería de este examen el porcentaje para poder ingresar a las carreras que elijan. Eso va a depender de lo que defina la CENESID, ¿no? El tema de qué valor puede tener la carrera de bachiller, la nota final de graduación. Inclusive hay quienes decían que deberíamos hacer una especie de modelización de Big Data, de grandes datos, para evaluar el desempeño del estudiante desde que entró a la escuela hasta que sale, y que esa evaluación final sea la que sirva de insumo para entrar a la universidad. Cada universidad, entendería yo, que va a tener la posibilidad de asignar un puntaje de ingreso con base en su propia evaluación. Pero, repito, esto lo debería poner la CENESID en la normativa. Lo que usted acaba de indicar es lo que dice el reglamento actual de la CENESID. Evidentemente, yo entendería que la CENESID va a modificar ese reglamento, va a asignar una diferente ponderación al valor de este examen nacional de admisión vía habilidades y vía competencias, y le va a dar la posibilidad de que las universidades públicas hagan sus propias pruebas de otra manera. Y además, y eso es importante señalarlo, lo había mencionado al comienzo, nos habla de un test de orientación vocacional. Personalmente, como docente de más de 40 años, yo tengo el convencimiento que los test significa medir en un momento dado algo. Los test de orientación vocacional no sirven. Lo que debe haber es un proceso de acompañamiento de la vocación desde la superior básica, yo diría, ¿no? Ir acompañando al estudiante e inclusive acompañarle en los primeros años de la universidad. Mire, los Estados Unidos tienen un sistema muy flexible que a mí realmente me gusta. El primer año, a veces hasta el segundo año, los estudiantes toman lo que se llama artes liberales, es decir, toman matemáticas, biología, ellos arman su pensum. Tienen la posibilidad a los 17, 18, 19 años de decir, ok, me voy por las artes, por la literatura, me voy por la matemática, me voy por la ingeniería. No se le obliga a que entre a la universidad a una carrera. Yo creo que esa visión de la educación tiene que cambiar en el... Un chico, una chica de 17, 18 años, en Ecuador, en el año 2021, post pandemia, teletrabajo, teleeducación, generación Z, todo digitalizado, ese chico a los 17 años no tiene certeza de la carrera que va a seguir. La vocación
profesional en el 2021 no es como cuando nosotros nos hacían los test de orientación vocacional. Hay más oportunidades, hay más incertidumbres y obviamente más atractivos para un estudiante que no se decide entre literatura, matemáticas o biología, ¿no? Claro, doctor. Bueno, este examen justamente va a ayudar a transformar, como se lo ha denominado, a medir competencias y habilidades de los estudiantes para saber qué carrera elegir. El otro examen se suspende donde se tomaban los conocimientos de los estudiantes y de acuerdo a esto, con el puntaje podían decidir, o mejor dicho, no decidir, sino optar por una carrera de acuerdo al puntaje. Pero el doctor Rivadeneira anunció que en conjunto con los actores del sistema universitario, en el corto plazo, de manera ordenada y transparente, se prevé transferir el proceso de admisión a las instituciones de educación superior en el marco de la calidad académica y de la responsabilidad social. Esto quiere decir que tal vez estos exámenes de ingreso ya no serían en los colegios, sino al ingresarla en las universidades. Sí, hay varias alternativas, ¿no? Como la LOES tiene que ser reformada, obviamente hay varias alternativas. Una posibilidad es que sea cada universidad la que defina su propia prueba. Otra posibilidad es que sea cada facultad la que defina su propia prueba. Otra posibilidad es que se formen redes de universidades por áreas de competencia o por territorio, las universidades politécnicas, las universidades públicas de grandes ciudades, las universidades llamadas regionales, ¿no? Que a veces se llaman feamente de provincias, podrían ponerse de acuerdo para tomar una prueba común. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que me parece más razonable es que las propias universidades establezcan un mecanismo de coordinación para esta prueba y que lo hagan en trabajo conjunto con el Ministerio de Educación. Miren, una cosa que ha fallado en este país tanto tiempo, desde hace toda la vida, sabe decir alguien, ¿no? Y ningún gobierno ha estado exento de este problema, es que no ha habido coordinación entre el Ministerio de Educación y los organismos que regulan la educación superior. Llámese antes con NUEP, luego con ESUB, luego CENESID y CES, actualmente CENESID y CES. Es decir, no hay un lugar en donde, bueno, antes hubo otras propuestas, como recuerdo el Acuerdo Nacional por el Contrato Social para la Educación. Había también iniciativas que lo que buscaban justamente era discutir, esto es lo que las universidades requieren como perfil de ingreso, esto es lo que los colegios están ofertando y crear bisagras. Eso no se ha dado, ha fracasado. Y ojalá que en el futuro se lo pueda hacer. Repito, el temor para mí es que regresemos a un sistema en que cada universidad va a tomar su propia prueba y en vez de dar igualdad de oportunidades, vamos a regresar a la misma desigualdad anterior. Porque si yo vengo de un colegio de zona indígena, que sin recursos, que tuve profesores docentes, etcétera, y voy a competir en conocimientos para entrar a una politécnica, en conocimientos sobre fórmulas de cálculo, sobre ecuaciones complejas de cálculo, con estudiantes que vienen de un colegio de alto nivel particular o público de Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera. O sea, estamos regresando a una desigualdad de oportunidades y estamos regresando a una situación nuevamente de mayor frustración social. Y es decir, en ese caso podría ser, no lo digo porque todavía no veo la LOES nueva, podría ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Así que esperemos que las cosas se hagan con mesura. Veo que ha habido mesura en la comunicación, también un poco de marketing, ¿no? Como poner en el titular, el examen se elimina, pero un poquito más abajo decir, se lo reemplaza por una evaluación de otra cosa. Igual, ¿no? Se cambia la modalidad de examen, y repito, yo estoy de acuerdo que se elimine el examen de conocimientos, pero no se puede crear ese imaginario, que es lo que yo veo que ha sonado en la prensa, de que ya no hay que dar el examen nacional. Al menos este año sí hay que darlo. Doctor, sí. Bueno, esperemos entonces que los cambios sean positivos para los alumnos en adelante, ¿verdad? Ay. Doctor, queremos agradecerle. Pendientes. Queremos agradecerle por gracias a usted parte de su tiempo. Va a haber noticias, ¿no? Estas se están reuniendo esta mañana los rectores con el señor presidente, van a discutir una primera propuesta y yo creo que en lo sucesivo vamos a tener más material para discutir. Gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Gracias al doctor Enrique Santos, expresidente del CES. Me parece muy puntual lo que nos ha dicho, lo que
ha decidido el gobierno pues eliminar ese examen de acceso a la educación superior.